Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 86 del curso de geometría. Vamos a demostrar este teorema que dice que los volúmenes de dos paralelepípedos rectángulos de igual altura están en proporción con las áreas de sus bases. Y estas figuras nos van a ayudar a hacer la demostración, así que cópienla y después vamos a ver la explicación, ¿verdad? Dice, considere V y V', ¿verdad?, los volúmenes de dos paralelepípedos rectángulos variables, esas variables con las cuales vamos a identificar también a esos paralelepípedos. O sea, si yo quiero hablar de este paralelepípedo que tiene volumen V, lo voy a llamar el paralelepípedo V. Y igualmente aquí, si yo quiero hablar de este paralelepípedo que tiene volumen V', lo voy a llamar el paralelepípedo también V', ¿verdad? Con dimensiones, bueno, pues mire, el primero tiene dimensiones X, Y y Z. X, Y y Z. Y el segundo tiene dimensiones X', Y' y Z. X', Y' y Z. Notamos que esta tercera dimensión, la Z, es la misma en los dos, así que esa debe ser la altura, que es igual en los dos, ¿verdad? Y sí, fíjese que cualquier arista que usted tome en un paralelepípedo rectángulo sirve como altura, porque al ser un paralelepípedo rectángulo, todas las caras son rectangulares. O sea que estos bordes, ¿verdad?, estas aristas, son automáticamente perpendiculares a las caras opuestas entre las cuales ellas están, se forman, ¿verdad? Así que cualquiera de las tres dimensiones puede considerarse como la altura del paralelepípedo, y en este caso, pues, claramente, como tiene que ser igual, pues la que está igual es esta Z, ¿verdad? La nos va a servir de altura. Pues lo que le queremos demostrar, según lo que dice el teorema, es que los volúmenes V y V' están en proporción. O sea, si yo divido esos valores, va a hacer lo mismo que si divido, dice, las áreas de las bases. Bueno, pues si esta es la altura, ¿verdad?, esta cara de aquí y esta cara de acá son las bases. Igualmente aquí, si esta es la altura, esta cara de aquí y esta cara de abajo son las bases. Y dice que las bases tienen dimensiones X y Y, al ser un paralelepípedo rectángulo, esas caras son rectángulos. Y vimos aquí, cuando estudiamos áreas, que el área de un rectángulo es el producto de una de las dimensiones, que es X, por la otra dimensión, que es Y. Así que si estoy dividiendo este volumen, este volumen, ¿verdad?, tendré que dividir el área de la cara de ese paralelepípedo V, que sería X por Y, entre el área de la base de este otro paralelepípedo rectángulo, que sería el producto de esas dimensiones X' por Y'. Eso es lo que queremos ver. Bueno, vamos a formar un tercer paralelepípedo rectángulo. Vamos a llamarlo así, paralelepípedo rectángulo, ¿verdad? Se me quedó la paralelita rectángulo. Que voy a llamarlo, V1. Y claro, va a representar el volumen de ese tercer paralelepípedo rectángulo que estoy considerando. Y claro, así mismo llamaré a ese paralelepípedo V1, que tiene dimensiones, mire, X, Y' y Z, ¿verdad? Fíjense que la Z vuelve a ser la misma, ¿verdad? Y entonces fíjense que esas dimensiones, dos de ellas son iguales a las del paralelepípedo V. Vamos a decir verdad. El paralelepípedo V tiene dimensiones X, que fíjense que es una de las dimensiones de este paralelepípedo V1. Y, esa no es igual, y Z. Así que fíjense que las dos dimensiones de este paralelepípedo V1, que son iguales a las dos de las dimensiones en ese paralelepípedo V, son la X y la Z, ¿vale? La X y la Z. Y también tiene dos de ellas, dos de las dimensiones de ese paralelepípedo que estamos llamando V1, igual a las del paralelepípedo V', este otro, a ver si es verdad. Tenemos la X, no, esa no es igual, pero tenemos la Y', que es igual, y tenemos la Z, que es igual, ¿eh? Así que fíjense que efectivamente tiene estas dos dimensiones iguales con este paralelepípedo V', y tiene estas dos dimensiones iguales a las del paralelepípedo V. ¿Ok? Bien. Y fíjense que entonces esta Z, que es la altura en estos dos paralelepípedos, también es la altura en esta, y es una de esas dos variables que está en común, de esas dos dimensiones, perdón, que están en común con el paralelepípedo V y el paralelepípedo V'. Bien, pues eso es lo que decimos aquí. Bueno, por el corolario anterior, al final de la primera parte de esta lección demostramos un corolario, consecuencia de un teorema que habíamos probado antes, que decía que si dos paralelepípedos tenían dos dimensiones correspondientemente iguales, ¿verdad?, entonces los volúmenes de ellos estaban en proporción con la tercera dimensión, con la dimensión que no era igual en los dos.
Pues mire, si yo cojo este volumen V1, ¿verdad? Este paralelepípedo V1, y lo comparo con el paralelepípedo V', ¿verdad? Fíjense que entre este paralelepípedo V1 y el paralelepípedo V', las dimensiones que son iguales son, vamos a ver, la Y y la Z, ¿verdad? Pues si yo divido el volumen V1 entre el volumen V', eso va a estar en proporción con la tercera dimensión, con la dimensión que no es la misma en los dos, ¿verdad? Repetimos, fíjense que aquí las mismas en los dos son la Y y la Z, la Y' y la Z, así que la que no es igual en los dos es la X' y la X. Así que será igual a la división de esa tercera dimensión que no es igual en los dos, ¿verdad? A esa tercera dimensión que no es igual en los dos. Y fíjense que tendríamos que dividir la tercera dimensión en V1, que no es igual a la tercera dimensión en V', que es la X, ¿verdad? Diríamos X entre la X', que es la que es diferente, la tercera dimensión que es diferente, ¿verdad? Bien, entonces si yo tomo este otro paralelepípedo rectángulo V con este paralelepípedo rectángulo V1 y divido sus volúmenes, ¿verdad? Como ellos los tienen, esos dos paralelepípedos rectángulos tienen dos dimensiones iguales, que son ¿cuáles? La X y la Z, pues la división de este volumen entre este volumen será igual a la división de la tercera dimensión, que no es la misma en los dos. Y la tercera dimensión, que no es la misma en los dos, es la Y y la Y'. Así que será la división de, como estoy dividiendo V entre V1, será la división de Y, que es la tercera dimensión, que no es la que es igual en los dos, entre la tercera dimensión acá, que no es igual a las dos que son iguales, que es la Y'. Y entre Y'. Así que tenemos esas dos igualdades, ¿verdad? Esta fracción es igual a esto. Esta fracción es igual a esto. Dos proporciones. Bueno, por una proporción de igualdades, si usted tiene que una cantidad es igual a otra y otra cantidad es igual a otra, si yo multiplico estas dos cantidades, V1 sobre V' por V sobre V', va a ser lo mismo que si multiplico estas dos cantidades, X sobre X' por Y sobre Y'. O sea, vamos a hacer esa multiplicación. Vamos a poner un punto aquí, y decimos, o sea, continuamos con la demostración acá arriba. O sea que, vamos a ver. Bueno, si yo hago la multiplicación de estas dos fracciones, notamos que hay un factor común aquí que es el V1, arriba y abajo. Pues ese V1 se cancela y queda V sobre V', ¿verdad? V sobre V'. Será igual a, y en el lado derecho si multiplico las dos fracciones, estamos multiplicando, fíjense que no se cancela nada, son cantidades diferentes. X, X', Y, Y'. Así que sería X por Y, ¿verdad? Como se multiplican las fracciones, numerador por numerador, X por Y, sobre la multiplicación de los denominadores, X' por Y'. X' por Y'. Y fíjese, que eso era precisamente lo que yo quería probar, ¿verdad? Que la división de los volúmenes de esos dos paralelepípedos rectángulos estaban en proporción con las áreas de las bases, ¿verdad? De esos dos paralelepípedos rectangulares. Así que, y eso era lo que queríamos ver. Y esto es lo que queríamos ver. Bien, ahí está la demostración de ese teorema. Vamos a dar un corolario a ese teorema, una consecuencia directa de ese teorema que dice lo siguiente. Los paralelepípedos, los corolarios, los volúmenes de dos paralelepípedos rectángulos que tienen una dimensión común, o sea, en los dos hay una dimensión que es la misma, están en proporción, son proporcionales, están en proporción con el producto, vamos a ir acá abajo, con el producto de las otras
dos dimensiones. Las dos dimensiones de esos dos paralelepípedos rectángulos, ¿ok? Bien, y vamos a ver la demostración de ese corolario, ¿ok? Vamos a hacerla aquí. Si se considera, vamos a hacer el mismo dibujo, estos dos dibujos que van, ¿verdad? Consideren los paralelepípedos V y V'. Si quiere, diga, repita el dibujo, o si quiere, diga, visto en la demostración del teorema anterior, ¿vale? Entonces, como cualquier arista, por observación que hicimos ahorita, ¿verdad?, puede ser la altura de cada de esos paralelepípedos, claro, paralelepípedos rectángulos, ¿verdad?, que estamos considerando. Pues entonces yo voy a suponer que efectivamente esa dimensión que tienen en común es la altura. Suponemos, o sea, la dimensión que es la misma en los dos es la altura. Pero podría ser verdad estas dos, y entonces estas dos serían las alturas. Podríamos pensar que esas son las alturas, o que estas dos son las mismas, ¿verdad?, Y y Y, pero, y que entonces esta arista sería la altura, ¿verdad? La que es igual en los dos es la altura, ¿okay? Suponemos, que la altura de medida z es la dimensión que tienen en común ambos. Es la dimensión que tienen ambos paralelepípedos en común. Bueno, pues entonces por el teorema anterior, precisamente, por eso es que esto es un corolario, ¿verdad?, porque es una consecuencia directa de lo que dice ese teorema anterior, ¿verdad? Por el teorema anterior, si esa arista que tiene la misma dimensión en los dos paralelepípedos es la altura, pues el teorema anterior, ¿qué decía? Entonces, por el teorema anterior, los volúmenes de esos dos paralelepípedos, V y V', están en proporción con las áreas, ¿verdad?, con las áreas de las bases. Pero ¿cómo se buscan las áreas de estas bases? Pues el producto de esas dos dimensiones, X, Y, en este caso, y X', Y', ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? Los volúmenes de los dos rectángulos, de los dos paralelepípedos rectángulos, están con una dimensión común, que estoy considerando que sea la altura, están en proporción con el producto de las otras dos dimensiones, que da la casualidad que X por Y es el área de esta cara que está aquí, que sería la base, una de las bases de ese paralelepípedo rectángulo, ¿verdad?, y X' por Y', que sería el área de esta otra base, de este otro paralelepípedo rectángulo, ¿verdad? Bien, así que la división de esos dos volúmenes están en proporción con las áreas de las bases, ¿verdad? Esta área, X por Y, entre esta área de esta otra base del otro paralelepípedo rectángulo, que sería X' por Y'. A pesar de que estamos hablando aquí de que son las áreas, fíjense que también X por Y es el producto de las otras dos dimensiones, de la que no es la misma, ¿verdad? Igualmente X' y Y' es el producto de las otras dos dimensiones, que no es la misma en los dos paralelepípedos rectángulos, ¿verdad? Pues ahí tiene la demostración de ese teorema,
que es de hecho un corolario, consecuencia directa del teorema anterior. Vamos a ver ahora este otro teorema que indica lo siguiente. Dice, los volúmenes de dos paralelepípedos rectángulos están en proporción con el producto, o con los productos más bien, de sus tres dimensiones. En proporción con el producto de sus tres dimensiones. Bueno, yo voy a coger estos dos. Otra vez vamos a hacer el mismo dibujo. Fíjense que para el corolario nada más usamos estas dos paralelepípedos rectángulos, ¿verdad? Quedan dos de los tres paralelepípedos que usamos para la demostración del teorema anterior. Ahora volvemos a usar otra vez esos mismos tres paralelepípedos, así que en la demostración tienen que volver otra vez a copiar esa misma figura. Y entonces decimos lo siguiente. Sean, la prueba dice, sean V y V', dos paralelepípedos rectángulos con dimensiones X, Y, Z y X', Y' y Z', ¿ok? O sea, ahora vamos a hacer un cambio aquí. X, Y, Z, X, Y, Z, X', Y' y Z'. Pero ahora fíjense que en el teorema no exige que una de las dimensiones o la altura sea igual en los dos, ¿verdad? Ahora solo pueden ser diferentes. Bueno, porque yo quiero ver. Pues queremos ver, lo demostraremos. Que el volumen V es al volumen V', es al volumen V' como el producto de las tres dimensiones del paralelepípedo llamado V, que sería X, Y, Z, X, Y, Z, es al producto de las tres dimensiones del paralelepípedo llamado V', que sería X', Y', Z'. ¿Okay? X', Y', y Z'. Eso es lo que queremos ver. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente lección, en donde espero verlos prontito a todos. ¿Ok? Nos vemos entonces.